business. Let's go. We got that Coca-Cola bottle shake, shake, shake. We got that sugar, do you wanna taste, taste, taste? We take it all around the globe, baby, everywhere we go. Make it hot with Mama Rock, shake, shake, shake. Like, oh, we know you want it. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Unidad de Aprendizaje, Producción Animal 2. Subunidad de Aprendizaje, Producción de Carne de Conejo. Asesor, MC. Ángel Raúl Cruz Hernández. Alumna, Laura María Espino Solorio. Tema, manejo del parto en la coneja. Parto en la coneja. El parto normal es el acto de expulsar a los gazapos después de su vida fetal normal. Dura habitualmente varios minutos, aunque en ciertas conejas pueda tomar algunas horas. Se realiza normalmente, por lo que no requiere de la presencia del cuidador. Preparación del nido. La preparación del nido debe realizarse alrededor de 3 días antes del parto, para lo cual se llevará a la hembra a la madriguera y se le coloca paja limpia y seca o cartón. La hembra puede presentar calor de 6 a 14 horas después del parto, pero no es conveniente. Duración de la gestación. La duración media de la gestación en la coneja doméstica es de 31 días, mientras que en la coneja silvestre es de 30 días. Normalmente la duración de la gestación suele variar, según las hembras, entre 30 y 33 días. Los gazapos nacidos entre los 28 y los 34 días de gestación suelen vivir, si bien ambos extremos suelen ser poco frecuentes. Conducta de elaboración del nido. Durante la elaboración del nido la coneja está muy activa y laboriosa, pero al acercarse el momento del parto muestra un comportamiento tranquilo y no deambula por la jaula. La hembra se arranca pelo del abdomen, pecho, flancos y, más raramente, de las extremidades, que deposita en el interior del nidal. Además, al quitarse los pelos la coneja despeja sus pezones, lo que facilita el acceso de los gazapos para poder mamar con facilidad. Calidad del nido. La calidad del nido se mide mediante la descripción, por separado, del estrato de cama como viruta o paja y del estrato de pelo en una escala ordinal subjetiva que indique la cantidad de material presente. Principalmente es abundante porque queda prácticamente toda la cama proporcionada, y hay mucho pelo, que cubre a los gazapos. Si pasan mucho tiempo fuera del nidal, es frecuente que los gazapos mueran de frío. Si la coneja no se arranca pelo, seguramente no sobrevivan los gazapos porque falla la conducta maternal y probablemente tampoco los amamante. El pelo que se arranca la coneja se mezcla con el material de cama y conforma una cámara de aire que mantiene los gazapos a una temperatura de unos 30 grados centígrados. Por ello, los nidos en los que la cantidad de pelo es insuficiente para cubrir a los gazapos son de menor calidad, al dificultar la formación de la cámara de aire que aísla el interior. Duración del parto. La duración del parto depende del número de fetos, pero no suele superar las 2 horas. Normalmente la fase de expulsión dura entre un cuarto de hora y media hora. Cada feto es expulsado en 1 minuto, tras lo cual es lamido por la madre, que suele cortar el cordón umbilical y comer las placentas. Después del parto, el útero regresa rápidamente y pierde más de la mitad de su peso en menos de 48 horas. Transcurso del parto. Conforme se acerca el parto, la coneja se coloca en el nido y deja de comer, necesitando tranquilidad absoluta en ese momento, por lo que hay que evitar manipularla, ya que ello podría causarle estrés que provocase la expulsión anticipada de los fetos. Durante el parto la hembra pasa mucha sed, por lo que es necesario que los bebederos no estén obstruidos. Si la coneja pasa sed antes del parto, aumenta el riesgo de que se coman las crías. En circunstancias normales la madre rasga cuidadosamente las envueltas fetales, pero en algunos casos, por ejemplo, si no ha podido beber y tiene sed, puede arrancarlas para saciarse con el líquido amniótico, provocando la muerte violenta de los recién nacidos. El parto en las conejas ocurre normalmente durante la madrugada o temprano por la mañana y le toma en promedio 30 minutos con intervalos de 1 a 5 minutos por gazapo. La coneja corta el ombligo y lame cada gazapo, estimulando así la circulación de sangre en estos.
Un parto puede demorarse de 1 a 2 días. Cuando el parto se completa, la coneja ingiere la placenta y los gazapos muertos. Esta es una conducta normal entre los animales, ya que los residuos del parto pueden traer depredadores o servir como medio de crecimiento para microorganismos. Características de los gazapos neonatos. Los gazapos nacen sin pelo, con los ojos y las orejas cerrados. No tienen apenas capacidad de termorregulación. El color de la piel de los gazapos se corresponde con el de la capa que presentarán cuando les crezca el pelo, siendo de color rosa en el caso de que el pelo sea blanco y siendo de color negro si la capa es oscura, parda o negra. Tras el parto, y después de que la coneja se coma las envueltas fetales y lama a los gazapos, estos se alimentan inmediatamente de la leche materna, pues reconocen fácilmente los pezones de la madre por el tacto y el olor. Como la coneja produce de 30 a 50 gramos al día de leche en los 2 primeros días, los gazapos pueden mamar del orden de 5 gramos de leche cada uno el primer día. Los gazapos requieren una temperatura superior a los 30 grados centígrados, por eso se debe garantizar un nido adecuado, con buen resguardo, de espalda a la dirección del aire, y si ocurren muertes se debe retirar para mantener la higiene, determinar causas y tomar medidas. Los gazapos salen del nido alrededor de los 15 días e inician el consumo de alimento. A partir de las 3 semanas duplican su peso y a los 7 días deben destetarse con un peso promedio de 800 gramos. Manejo perinatal. Tras el parto es necesario realizar un control del nido lo antes posible para contabilizar la prolificidad y retirar los gazapos muertos y restos de envueltas fetales que pudiesen quedar. Además se pueden sustituir las partes de la cama del nido que se hayan ensuciado con orina o con sangre. La manipulación del nido y de la camada debe hacerse cuando la coneja esté fuera del nidal, cerrando la trampilla de acceso para evitar que entre. La manipulación de la camada debe hacerse rápidamente para evitar su enfriamiento. Cuidados postparto. Los cuidados que requieren hembra y gazapos en los primeros 5 días después del parto son pocos pero muy importantes dentro del manejo, por las consecuencias posteriores. Comportamiento maternal. Inmediatamente después del parto la coneja amamanta a sus gazapos. Existe un estímulo mutuo entre la coneja y sus crías. Los cuidados que reporta la coneja en estos primeros instantes son fundamentales para el posterior amamantamiento. Asimismo, los estímulos de la acción de mamar facilitan la producción y bajada de la leche, además de dar firmeza a los pezones. El control de nido es una tarea que se efectúa desde la colocación del nido hasta que los gazapos tienen 20 días de vida. Los paridos muertos, así como los restos de placenta y coágulos de sangre se retiran. No se recomienda que se tiren al piso o en la fosa de los excrementos, es mejor destruirlos. Se aprovecha la inspección para comprobar la calidad del nido, si hay suficiente pelo, si los gazapos están bien cubiertos de pelo, si hay suficiente cama. De comprobar una falta de cama, añadir paja, heno o viruta. Si la hembra no se quitó pelo, añadir de otra que se haya quitado mucho o quitarle a la misma hembra, aun cuando se le puede causar un estado de estrés. Estas revisiones deberán hacerse diariamente, como mínimo durante la primera semana después del parto. Por su atención. Gracias.